Buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Julieta Balart, dirijo la empresa Ágama Consultoría y Aprendizaje, que tenemos el placer de intervenir hoy en el Día Mundial del Eneagrama, porque todos aquellos que estamos metidos en estos, y en especial en la Asociación Eneagrama de España y en la IA Internacional, hacemos lo posible porque el Día Mundial del Eneagrama hagamos algún tipo de evento en el que honremos a esta herramienta tan poderosa que tuve la suerte de conocer hace unos 18 o 20 años y que hace aproximadamente unos 17 que la aplicamos en el mundo empresarial y de verdad la inteligencia emocional fue lo más potente que conocí hace muchos años y ahora el eneagrama, que es un atajo para desarrollar la inteligencia emocional, y nos ha demostrado que es una herramienta poderosísima para conseguir personas mejores, equipos mejores, empresas mejores, y ojalá algún día consigamos lo que es el sueño de todos los que estamos en el eneagrama, un mundo mejor. Bueno, a todos aquellos que están inscritos se os va a luego pasar la grabación. La conferencia de hoy se llama Eneagrama y Poder Personal, y aquellos que conocéis el eneagrama, tenéis aquí presentado el símbolo en el dibujo, y dentro de ese símbolo hay una estrella. Esa estrella es un modelo que desarrollé yo hace unos años, que se llama Las Claves del Poder Personal. A mí desde muy jovencita me interesó tremendamente el empoderarme, el tratar de ser la mejor versión de mí misma y el poder ayudar a los demás a también serlo. Y entonces, eso es lo que voy a presentar hoy. Y hace unos años conseguí hacer un matching entre mi modelo de las claves del poder personal, que ayuda a alcanzar la autorrealización, con el eneagrama, lo cual de pronto es tremendamente eficaz porque ayuda a cada estilo de personalidad a alcanzar su autorrealización teniendo 6 cosas o 7 muy claras de lo que tiene que hacer. Y eso en el mundo empresarial es fundamental porque no hay demasiado tiempo, con lo cual tanto para la formación o como para el coaching hay que ser muy directos, muy concretos y usar herramientas muy eficaces. Bien, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Vivamos en un momento, en una era de cambio, crisis, presión, dificultades, incertidumbre. Esto genera en nosotros estrés, ansiedad, desmotivación y una serie de emociones negativas y de comportamientos que muchas veces son poco funcionales. Por lo tanto, volvemos a recuperar la esencia fundamental de la inteligencia emocional. Ya no es suficiente que tengamos competencias o que tengamos herramientas para trabajar, porque conocimientos, habilidades técnicas, experiencia y un cociente intelectual determinado, sino que lo que necesitamos es tener éxito. Tener éxito entendido como mínimo en que tanto desorden fuera, tanta crisis fuera, no me arrastre. Tener la capacidad de poder mantenerme en mi centro lo más equilibrada posible para poder responder de esta forma a todos estos movimientos casi tsunámicos que se están produciendo. Entonces está demostrado hace tiempo que lo necesario para trabajar, que son todos estos conceptos, influyen solo en un 20% en el éxito. Y en cambio la inteligencia emocional en un 80%. En un 80% si somos cualquier trabajador, pero en un 90% si además tenemos responsabilidades de liderazgo. Por lo tanto, se hace clave la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional. Si bien aquí digo competencias para triunfar, no estoy hablando necesariamente de un triunfo de llegar muy lejos o llegar muy alto, porque probablemente eso no sea lo que se busca, pero sí esa sensación de triunfo interno, de estar a gusto con lo que soy, con lo que hago y mantener relaciones armónicas con el entorno.
porque como no somos seres aislados, al final todo lo que hagamos o lo que dejemos de hacer tiene una influencia. Por lo tanto, ¿cuáles son las competencias fundamentales? La capacidad de escuchar y de comunicarse, el tener la adaptabilidad y ser capaz de dar respuestas creativas a los problemas, el tener autocontrol, confianza, estar motivados hacia el logro y mostrar iniciativa, el tener una eficacia interpersonal, habilidad negociadora, cooperación, el ser capaz de implicarse y en suma tener capacidad para autoliderarse y si tenemos la responsabilidad de liderar a los demás, hacerlo eficazmente. Por lo tanto, ser un profesional competente no lo es todo. Se necesita manejar con destreza las propias emociones primero y desde luego saber interpretar y manejar las emociones ajenas. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer lo que sentimos, comprender por qué lo sentimos y modificar entonces lo que pensamos para que de esta manera podamos comportarnos de una forma eficaz. De una forma eficaz entendido que me beneficie a mí y no perjudique al entorno. Si conseguimos además que me beneficie a mí y beneficie al entorno, estupendamente, pero como mínimo que no lo perjudique. Con lo cual, la inteligencia emocional implica conocerse, gestionar las emociones, conectar, porque conectar con los talentos que tenemos y utilizarlos en mi quehacer cotidiano hace que ningún trabajo parezca un trabajo, sino simplemente un ejercicio del talento, lo cual eso es tremendamente motivador. El ocuparme de minimizar las debilidades para que me jueguen las menos faenas posibles, buscar optimizar el desempeño porque en la medida que mi desempeño sea cada vez mejor, mi autoestima será cada vez mayor. Y en la medida que mi autoestima sea cada vez mayor, mi desempeño será cada vez mejor. En suma, yo resumo todo esto diciendo que la inteligencia emocional es incrementar el poder personal. Y a mí la palabra poder, empoderarse, hace sentir realmente que vamos creciendo. Por lo tanto, para mí, la clave del poder personal radica en desarrollar el talento auto. ¿Auto qué? Y entonces os propongo iniciar un viaje donde el inicio del camino es la autoestima. En este viaje de empoderamiento, para mí el inicio del camino es la autoestima, porque os decía que durante muchísimos años de trabajar con muchos profesionales y con personas, me he dado cuenta que la autoestima es la base de todo, es lo que nos da seguridad, es lo que nos da el derecho a ser felices, es lo que nos da la capacidad de sentirnos merecedores del bienestar y es lo que nos da también la fuerza para iniciar cualquier camino de desarrollo. Qué duda cabe que el camino más corto en este modelo es la automotivación. ¿Por qué? Porque no es justo que carguemos a los demás con lo que nos motiva, que carguemos a los demás con mochilas que no les corresponde, y tampoco es muy eficiente, porque si estamos esperando que los demás me den aquello que yo necesito, al final no voy a procurarlo y cada uno se tiene que hacer cargo de su propia vida. Yo estoy convencida que estamos en esta vida para crecer, esa es nuestra misión en la vida, pero con una condición, para mí, ser felices en el proceso. Entonces la automotivación es clave para poder iniciar este viaje. ¿Para llegar a cuál? Al destino perfecto, que desde mi punto de vista es la autorrealización. Creo que tenemos un deber para con la vida y es autorrealizarnos.
Para mí, autorrealizarnos es simplemente estar a gusto con lo que soy y con lo que he decidido hacer en cada momento de mi vida, pero con una clave: dando lo mejor de mí mismo. Da igual lo que esté haciendo, da igual si el entorno me ha resultado fácil o no, si estoy en el trabajo de mis sueños o no, pero la clave está en tener la actitud de dar siempre lo mejor de mí mismo, porque de esta manera, ¿qué le estoy diciendo al universo? Que yo estoy preparada para algo mejor. Entonces, inicio el origen del modelo de las claves, tuvo un modelo anterior que se llama la estrella del poder personal, y me voy a referenciar a Maslow, que seguramente muchos de vosotros lo conocéis, que para mí ha sido un genio cuando descubrió qué le motivaba a las personas. Y entonces Maslow decía que las personas están motivadas mientras tienen necesidades insatisfechas que cubrir. Por lo tanto, la pirámide, en las necesidades básicas están las funciones más vitales, el ocio, el descanso, la comida. Luego, teóricamente, y por eso es una pirámide, cuando tengo estas necesidades cubiertas, ya me dejan de motivar y me empieza a motivar la seguridad. Tener seguridad física, económica, tener la seguridad que todo eso que he conseguido en las básicas se va a mantener. Teóricamente, y según Maslow, esas necesidades de seguridad, cuando las tengo medianamente cubiertas, me dejan de motivar, y ya lo que me motiva son necesidades sociales, la necesidad de pertenecer, por lo tanto, de sentirme miembro de algo, sentirme compañero, recibir afecto, tener amistad. Teóricamente, cuando eso la tengo medianamente satisfecha, no me es suficiente y quiero que en ese grupo o en los grupos a los que pertenezco me den reconocimiento. ¿Por qué? Porque eso va a alimentar mi autoconcepto, mi autoestima y esa sensación de logro y de éxito. Bien, todas estas necesidades, como podéis observar, son extrínsecas. La única que en realidad se satisface de manera intrínseca es la autorrealización. ¿Qué comprende la autorrealización? Estar a gusto conmigo, porque estoy usando mis talentos, porque soy una persona que tengo valores, porque me guío por la ética, porque hago lo que en definitiva está acorde a mi misión vital. Bien, según Maslow en sus primeros momentos, porque luego también habló más de trascendencia, para que esta necesidad se abra o se despierte, tiene que estar satisfechas todos los demás. Y a mí eso me parece tremendamente dependiente. Por lo tanto, y resumiendo, yo invertí la pirámide y la convertí en una estrella, donde considero que la autorrealización no tiene que ser la última necesidad a cubrir cuando medianamente se cubran todas las demás, sino que tiene que ser mi eje, mi misión en la vida, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente siempre lo digo, probablemente yo no podría hablar de esto en un país o en un continente donde no tienen ni siquiera para comer, pero sí me permito hablarlo aquí, porque considero que desde luego una de las cosas que suele suceder en la sociedad del bienestar es que perdemos el norte. De esta manera, este modelo tiene las necesidades de Maslow, más le añado dos más, que ahora contaré. Yo pongo a todas en el mismo nivel con unas flechas que giran la estrella, porque humildemente creo que depende el nivel de desarrollo de cada persona, no necesariamente tiene que ser una pirámide. Gandhi no comía, Gandhi no tenía seguridad tampoco física y sin embargo prácticamente toda su vida estaba orientado a la autorrealización. Entonces considero que es muy personal y por eso creo que cada necesidad de estas puede tener el mismo valor y depende el momento de mi vida y lo segura o lo insegura que me sienta, puedo ir con la flecha hacia un lado o puedo ir con la flecha hacia otro lado. De tal forma
que las básicas, la seguridad, pertenencia y reconocimiento, pero yo añado dos necesidades fundamentales si queremos crecer: la conciencia y la objetividad. Para mí, ¿qué es la conciencia? Sabéis perfectamente que la neurociencia ha demostrado que prácticamente el 80 o el 85% de nuestros comportamientos están motivados por el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano al final lo que quiere es asegurar la supervivencia. Por lo tanto, piensa en términos dicotómicos. Esto me asegura la supervivencia, esto me produce placer, me acerco. Esto me amenaza la supervivencia, me produce dolor, me alejo. Pero todos sabemos que si queremos crecer, tenemos que atravesar muchas veces el dolor de darnos cuenta que sin haber sido conscientes somos los creadores de nuestro propio sufrimiento. Que si no evolucionamos en nuestros paradigmas, en nuestras creencias limitantes, en las emociones que tenemos arraigados desde pequeños, pero que no nos ayudan a crecer, no vamos nunca a evolucionar. Entonces, ese nivel de conciencia, de poder estar en el presente, observando o desarrollando el observador que dicen en coaching, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi verdadero motivo? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi nivel de incoherencia? El poder valorar lo que tengo mientras lo tengo, no cuando lo he perdido. En suma, yo no creo que seamos idiotas, para nada. Todo lo que hacemos tiene un sentido. Lo que pasa es que ese sentido puede ser inconsciente. Entonces, traer a la conciencia lo que le llaman en la neurociencia, hacer que mi cerebro haga el camino largo, que todo lo que me sugiera el reptiliano pase por mi reflexión, es una necesidad si quiero crecer. Y luego está la necesidad de objetividad. Bueno, qué difícil es lograr esta necesidad cuando somos seres subjetivos por naturaleza. Pero es muy complicado vivir armónicamente en un entorno cuando solo me miro a mi ombligo. Tenemos que ser tremendamente conscientes que somos responsables de lo que hacemos y corresponsables de lo que obtenemos. Y eso significa objetividad. Significa no solamente mirarme a mí, sino mirar cómo impacto. Tratar de ver las influencias que genero en mi entorno para poder devolverme a mí información sobre qué tengo que hacer o no hacer, porque tal vez no solo no estoy consiguiendo lo que deseo, sino que estoy consiguiendo un efecto contrario. Crecer duele. Duele sobre todo cuando me doy cuenta, repito, que los trabajos fundamentalmente los tenemos que hacer nosotros. Pero esa es la gracia de la evolución. Entonces, antes que eso, decir que claro, la gente plantea y dice, bueno, la autorrealización, qué objetivo, ¿cómo se consigue esto? Y yo, para que se entienda el modelo, voy a hablar de lo contrario a la autorrealización, que es la frustración. Y para mí, ¿qué es la frustración? La frustración es una balanza en desequilibrio permanente. Que una balanza tenga expectativas y que la realidad esté por debajo, eso está bien, pero si está en permanente movimiento, porque muchas veces tengo expectativas y las estoy en camino de conseguirlo. A mí no me preocupan esas, a mí me preocupan todas aquellas expectativas que no consigo a lo largo de los años y que me llevan de verdad a la frustración y que están en contra de la autorrealización. Entonces, como yo creo de verdad, estoy convencida de que no tenemos un pelo de tontos, pero mucho de inconsciente, he analizado mucho al ser humano y me he dado cuenta que muchas de las cosas que no logramos en nuestra vida es porque en realidad no son expectativas mías.
Con lo cual, mi venganza interna es no lograrlas. La primera pregunta, ¿son expectativas mías? ¿O me dejé influir por la sociedad, por la pareja, por la familia, por cualquier figura de autoridad? Cuando realmente hacemos un verdadero análisis de nuestras expectativas, os aseguraría que muchas de ellas que tenemos atrancadas desaparecen. Luego, si de verdad son mías, ¿me he hecho alguna vez, usando la conciencia, la pregunta totalmente práctica y objetiva, ¿qué necesito para alcanzarlas? Porque muchas veces he visto adultos que funcionan como niños, quieren conseguir montones de cosas, pero sin ningún tipo de esfuerzo, ni moverse del punto en el que están, como si el entorno de una forma maravillosa y mágica nos diera todo aquello y nosotros no hacemos nada. No, eso sucede en algunos casos, pero en mi opinión, en la mayoría tenemos que trabajar en esas cosas. Y ahí viene otra pregunta muy dura. Cuando analizo realmente lo que necesito hacer, viene una pregunta muy personal. ¿Quiero hacerlo? Porque entonces ahí veo cuando trabajamos con dinámicas en el coaching que favorecen el inconsciente, o sea, que despiertan el inconsciente, uno ve la incoherencia entre lo que las personas dicen, pero de verdad lo que sienten. Y por último viene otro análisis también bastante duro, que es, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo una personalidad que me facilita todo eso o que me obstruye? Bueno, cuando hacemos todos estos análisis, lo que queda de verdad es simplemente aumentar la realidad poniéndole tiempo y esfuerzo. Entonces, para poder ayudar en eso, años después, se me ocurrió también que cuáles son las competencias que debo desarrollar para hacer todo esto fácil. Y entonces, para cubrir las necesidades básicas, necesito coherencia. Sin coherencia, no puedo ir a ningún lado. No puedo querer ganar mucho más dinero sin correr riesgos. No puedo tener más éxito sin trabajar más. No puedo, así, todo tiene un precio. En la vida todo tiene un precio. Al final, para conseguir la seguridad, en mi opinión, la mejor de las seguridades se consigue cuando se desarrolla la autoestima. Si al final lo que quiero es pertenecer, tengo que trabajarme la empatía. Si lo que quiero es obtener reconocimiento, tendré que desarrollar la proactividad. Si lo que quiero es estar permanentemente en ese estado de de conciencia, tengo que tenerlo como uno de mis grandes motivos. Tengo que buscar las raíces de mi automotivación. Y si quiero desarrollar la objetividad, tengo que trabajar la competencia de la madurez. Bien, entonces la coherencia, que es la que acabo de plantear, son las bases de la inteligencia emocional. ¿Qué tengo que tener en coherencia? Ser muy consciente de lo que siento, ser muy consciente de lo que pienso, de la actitud que tengo ante la vida y de los comportamientos. Todo esto tiene que estar alineado para ser coherentes. Por lo tanto, cada punta de la estrella tiene un eje fundamental necesario para desarrollar una competencia. Una competencia que es un comportamiento observable que deriva de una manera de pensar o un saber, una actitud o un sentimiento y un comportamiento. Entonces, cuando quiero analizar mi coherencia, tengo que analizar los tres ejes, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Dicho esto, pasamos entonces, una vez que estoy en un estado de coherencia, puedo trabajar verdaderamente mi autoestima, no mi ego.
¿Por qué? Porque una autoestima adecuada me sirve para facilitar y superar todas las dificultades que me presenta la vida, con una buena actitud, con una visión más amplia y sobre todo con seguridad. Y solo cuando desarrollo mi autoestima, estoy ya preparado para pasar al siguiente nivel, que es relacionarme bien con los demás. Desde mi punto de vista, la autoestima requiere 3 ejes fundamentales. A nivel intelectual me tengo que conocer, porque no se quiere lo que no se conoce. A nivel emocional me tengo que aceptar y a nivel conductual tengo que hacer cosas que me hagan valorarme en el entorno. Entonces, cuando ya estoy preparado para eso, puedo pegar el salto a la empatía, puedo reconocer al otro, porque muchas veces no reconocemos al otro porque no me reconozco a mí misma. No puedo comprender las necesidades y sentimientos del otro porque ni siquiera comprendo los míos. Entonces, cuando yo ya me siento en un estado de conciencia y de seguridad porque tengo autoestima, puedo conectar con el otro sin miedo a fundirme o miedo a desaparecer. Entonces, la empatía, de acuerdo a este modelo, comprende también 3 ejes. A nivel intelectual, tengo que estar haciendo escucha activa, sin filtros, sin juicios, sin prejuicios, para poder conectar de verdad con el otro. A nivel emocional, tengo que tener una actitud de comprensión de esa diversidad. Y a nivel conductual, tengo que mostrar asertividad. Tú eres tú, yo soy yo, vamos a explorar un camino juntos. Entonces, cuando de verdad conecto con el otro, cuando ya consigo estar en el grupo, tengo que utilizar la proactividad si quiero triunfar y tener éxito, ya sea en ese grupo o en cualquiera. ¿Y qué es la proactividad? La actitud del individuo que decide controlar su conducta de una manera activa para tomar iniciativa y obtener los resultados que desea. Por lo tanto, para mí la proactividad requiere a nivel intelectual actitud positiva. Si yo no veo oportunidades, difícilmente voy a ser proactiva. Si veo amenazas, tomar la iniciativa para buscar aquello que quiero y desde luego, cuando voy a pasar a la acción, tener un permanente estado de creatividad, porque si repito los mismos parámetros, probablemente no consiga buenos resultados. Entonces, cuando ya he adquirido la proactividad, puedo estar dispuesta, desde mi punto de vista, a trabajar mi automotivación. ¿Qué es la automotivación? Es querer hacer lo que hemos decidido hacer, y esto es muy importante, no vayamos de víctimas, ni tenemos, ni debemos. Queremos. Porque si yo me quiero motivar y quiero motivar a mi reptiliano, no puedo hablar de obligación, tengo que hablar de motivación, encontrando motivos. Por lo tanto, desde este modelo, a nivel intelectual, requiere la responsabilidad de que yo no puedo esperar a que me motiven, ¿vale? La automotivación es una decisión y un compromiso personal. Tengo que tener a nivel emocional una actitud de agradecimiento para ir valorando cada una de las pequeñas cosas que van sucediendo en mi vida, para realmente sentirme feliz. El agradecimiento es algo fundamental. Y luego a nivel conductual necesito funcionar desde el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio de mi reptiliano. Yo puedo estar en on buscando el placer y es lo que todos queremos, pero también tengo que ser realista. Muchas veces mis motivos tengo que encontrarlos no porque me produzcan placer, sino porque me evitan dolor. Y aunque eso sea estar en off, es un motivo mío. No puede ser que hagamos como hacen los jóvenes. He aprobado, me han suspendido. No, perdona. No puede ser que nos apuntemos al carro solo del placer y del dolor lo veamos como una obligación, porque nosotros también elegimos evitar el dolor. Y eso hay que traerlo a la conciencia. Y entonces al final, cuando tenemos toda esta visión,
realmente podemos llegar a la madurez, que es el nivel de conciencia que nos permite observarnos a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea de una manera muy honesta, sin victimismos, y de una manera muy objetiva, con empatía, sin pasión, con objetividad, para entender los mutuos impactos. Y entonces la madurez, desde mi punto de vista, es a nivel intelectual la actitud de humildad. No va a funcionar el mundo como a mí me gustaría para que me resulte más cómodo y tranquilice a mi reptiliano, sino que yo soy una partícula en el universo. Evidentemente, como partícula no puedo lograr que el universo funcione como yo quiera, pero si yo tomo como que yo soy para mí la partícula más importante, tal vez dé vuelta toda la historia y asuma la responsabilidad y el protagonismo de cambiar. Y eso requiere a nivel emocional mucho valor. Valor para actuar en mi zona de influencia. Y luego a nivel conductual, serenidad para aceptar todo lo que sucede en mi zona de preocupación, a la cual no tengo alcance. Pues dicho todo esto, ¿qué es el eneagrama del poder personal? Es aplicar toda esa estrella que os he mostrado hasta ahora a cada estilo de personalidad. Entonces, de esta forma, el eneagrama del poder personal lo que ayuda es a ser la mejor versión de nosotros mismos, y eso, desde mi punto de vista, se consigue cuando conectamos con nuestra misión en la vida, con nuestros verdaderos talentos, con lo que me hace único, con lo que me hace diferente, que desde el punto de vista del eneagrama están totalmente determinados, y hacerlo desde la confianza, no desde el miedo. ¿Por qué digo esto? Porque el eneagrama, como herramienta poderosísima, nos muestra cómo los miedos de cada eneatipo condicionan absolutamente de una forma inconsciente nuestros comportamientos. Pero como el eneagrama es un atajo para desarrollar la inteligencia emocional, nos presenta de una manera clara y absolutamente reveladora, la cual nos tranquiliza. ¿Cuál es nuestro miedo? Estamos haciendo un proyecto muy grande en un cliente muy importante, y un eneatipo en especial que impacta de una manera muy dura, muy, si queréis, agresiva en el entorno y produce miedo, pero sobre todo le produce a él desconcierto, porque de verdad no es que sea malo, es la forma de impactar movida desde el miedo. Bueno, esa alumna dijo algo tan maravilloso: gracias al eneagrama me di cuenta que yo no era una persona mala, sino que estaba funcionando gran parte de mi tiempo desde mi reptiliano. Y eso, el poder devolver a las personas la confianza en sí mismas, el relajar eso y decir que no sois bichos raros, sois simplemente humanos funcionando desde el reptiliano, les da una fuerza para crecer increíble. Con lo cual, el eneagrama, como nos ayuda a conocer los miedos propios y gestionarlos, nos da una nueva visión, porque al ser conscientes de nuestros miedos y darnos cuenta que no es mi ser, que mi ser es muchísimo más que mi ego, porque el ego está movido desde el miedo, pero mis talentos están en el ser. Podemos entonces conectar con nuestro poder personal y ser muchísimo más eficaces, con muchísimo menos coste emocional, y lograr lo que para mí es la deuda con nuestra vida, que es autorrealizarnos. Por lo tanto, no sé si los que están aquí conocéis o no conocéis el eneagrama, os doy una visión muy, muy superficial, pero me encantaría que entendieseis el eneagrama. Para quien no sabe, Enea viene de 9, grama de modelo. Habla de 9 estilos de personalidad, cada uno con su miedo básico,
que, como dice la neurociencia, el 85% de nuestros comportamientos están manejados por el cerebro reptiliano, y en especial 3 de estos eneatipos, el 9, el 8 y el 1, les maneja el cerebro reptiliano. Cada eneatipo tiene una serie de comportamientos que son prácticamente inconscientes y que eso no les ayuda ni a estar mejor ni a impactar mejor. Entonces vamos a repasar los miedos, pero sobre todo para que tengáis claro cómo estos miedos condicionan todo. El 1 tiene miedo a ser imperfecto, por lo tanto, toda su estrategia de vida es para ser perfecto. Imaginaros, eso lo hace una persona crítica, una persona irritable, una persona que va por la vida diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Voy a hacer un breve resumen porque lo que quiero es contar ambos modelos, no puedo hablar de eneagrama porque es muchísimo. El 2, como tiene miedo a no ser querido, muchas de las cosas que hace no las hace porque quiera, sino por el impacto que provoca. Y eso hace que no desarrolle su autoestima y que desarrolle una serie de comportamientos y sobre todo expectativas que espera que los demás le den lo que él debería buscar por sí mismo. El 3 tiene miedo a no tener valía, con lo cual no conecta con lo que de verdad es, sino que se centra más en lo que hace o en lo que logra. Pero si no hay la verdadera autoestima pasa por saber quién soy. Bueno, y así voy a decir rápidamente los miedos porque me gustaría dejar tiempo para poder preguntar. El 4 a no ser especial y diferente, el 5 a no ser competente, el 6 miedo a tener miedo porque no conecta con su valentía interna, el 7 a sufrir y aburrirse y el 8 a ser engañado y traicionado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras tengamos el miedo presente y de una manera inconsciente, estamos como encadenados para triunfar sobre todo a nivel personal, de liberarnos de esas cadenas. Entonces, el eneagrama del poder personal es qué cosas concretas tiene que hacer cada eneatipo en cada una de estas puntas de la estrella para conseguir esa competencia y evolucionar en ella misma y conectar con sus talentos. ¿Qué es la autorrealización de cada eneatipo? Conectar con sus talentos desde la conciencia, no desde el miedo, y desarrollar las competencias de la inteligencia emocional, tanto intra como inter, para lo cual debe gestionar en cada punta de los triángulos sus pensamientos, sentimientos o comportamientos. Entonces, voy a dar solo un ejemplo, porque es que si no, no voy a dar paso a vuestras preguntas. Si el 1, que su deseo y su expectativa es ser perfecto, ¿qué le aleja? No de serlo, porque nadie puede serlo, pero sí de esa aproximación a la perfección. Primero, no aceptar que el mundo es perfecto como es y debería conectar con la serenidad, porque el 1 es el que más ira tiene y la ira es esa emoción producto de la insatisfacción y de no lograr que la realidad o que la gente o que todo sea como uno quiere. Con lo cual, si se trabaja la serenidad, conseguiría de verdad esos talentos que trae al mundo de ser sabio, paciente y objetivo, los tenga desde la conciencia y no desde el miedo a cometer errores, a ser imperfecto, a ser corrupto o malo. Pero para eso, a nivel de coherencia, tiene que reconocer su ira, porque desde su actitud de reformador, de creer, de ese miedo a ser imperfecto, se trabaja para la perfección, pero de nada se consigue, desde mi punto de vista, a nivel positivo, si la emoción que provoca las cosas es negativa. Y en este caso, él quiere cambiar las cosas desde la ira, no desde la serenidad.
También, desde mi punto de vista, para poder tener una autoestima de verdad sólida, real y no ego, debe reconocer el uno que sus planteamientos para buscar la perfección son muy rígidos. Él cree que él tiene la razón y de esa manera le aleja de verdad, porque solo podemos ver, somos caballos con orejeras, solo podemos ver lo que estamos preparados a ver. Es muy difícil que aprendamos más cosas si no tenemos una verdadera actitud humilde. Y entonces el uno es muy rígido, quiere tener siempre la razón, considera que él tiene un poco la verdad y es bastante inflexible y eso le impide mejorar. Como el uno tiene miedo a no ser perfecto, necesita cargar esa culpa, porque él tiene un crítico interno que le está machacando, y esa culpa que siente por no ser tan perfecto, pero al final su objetivo es de lograr la perfección. Ese es el que está equivocado, puede ser una tendencia, pero no, entonces él necesita juzgar a los demás, porque si ponemos lo malo fuera de nosotros, nosotros creemos que no lo tenemos. Graso error. Y luego, para no sentirse culpable, tiene que depositar la culpa en otros y eso le aleja de la empatía. A nivel de lograr la creatividad, es una persona que toma la iniciativa, es una persona que tiene actitud positiva, pero que su propia rigidez le impide tener una conducta más creativa, de poder cambiar. Me decían alumnos uno, dice que cuando ellos ya cogen un camino, como lo han estudiado tanto y se han esforzado tanto, luego no pueden bajarse de él. Claro, y eso no es creativo. A nivel de automotivación, si el uno busca la perfección y vive haciendo lo que debe y no lo que quiere, pero es un ser humano con pulsiones, realmente tiene que perdonarse. Perdonarse porque como humano tiene pulsiones y tiene deseos que no son perfectos y que le van a alejar. Y por último, a nivel de madurez, tiene que aceptar la imperfección, porque el mundo es perfecto tal como está. Que él crea que es imperfecto es una cuestión probablemente de falta de madurez. Bueno, como no sé si sabéis o no sabéis el eneagrama, yo prefiero dar paso a las preguntas, lo que queráis decir, y en todo caso muestro el resto de los eneatipos, pero no os voy a aburrir viendo los 9 si ni siquiera sé si sabéis el eneagrama. Solo me gustaría terminar con una frase, y ya doy paso a vosotros, que creo que es el camino hacia el empoderamiento personal. Si nos conocemos, podremos entendernos. Si nos entendemos, podremos aceptarnos. Si nos aceptamos, podremos cambiar. Y si cambiamos, lograremos ser la mejor versión de nosotros mismos y la autorrealización será posible. Entonces, Susana, me gustaría dar paso, a ver, no sé si Susana planteó de hacer preguntas por el chat, pero yo sí preferiría en todo caso que la persona que quiere preguntar ponga el micrófono, ¿sí? Y prefiero estos 15 minutos dedicarlos a que participéis que a seguir mostrando teoría. Espero que haya alguna pregunta, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con la cámara, Bueno, ¿quién hablo, por favor? sí, un segundín, Sí. aquí. A ver, ahora ya, ¿no? Carmen, no te Sí, veo, pero por lo menos veo tu nombre. A ver, ya ver. vale, Ahora, a ver si te veo. Ahora te veo, Carmen. Encantada. vale, igualmente. Muchas gracias por la sesión, que está estupenda. Además, bueno, que aclara muchísimas cosas. Yo te quería preguntar si es posible pasar de un eneagrama a otro. Es decir, a lo largo de la vida vas evolucionando, vas cambiando. ¿Existe esa posibilidad Bien. de... A ver, Gracias, ¿eh?
El eneagrama dice que nacemos con el potencial de la perfección. Y la perfección, nos alejamos de ella cuando nos quedamos enganchados en un eneatipo. Dicen autores muy interesantes que dicen, el eneagrama te mete en una caja para que sepas cuáles son los límites de la caja y puedas salir, ¿vale? Yo considero que no puedes cambiar de eneatipo, pero ni falta que hace, ¿vale? Porque solo en tu propio camino de desarrollo vas conectando con las cosas buenas de los otros eneatipos, vas dominando tus miedos y puedes llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Pero no cambias de eneatipo, porque si cambiases de eneatipo, cambiarías tu gran talento. Y realmente el talento para mí es la nota que venimos a tocar o a formar en esta partitura del mundo. Entonces yo te digo que no cambiamos, pero estando dentro del mismo eneatipo, ser la mejor versión de ti mismo es como si fueras distinto. De hecho, las personas muy desarrolladas ni siquiera se les nota el eneatipo. Entonces yo ahora te devolvería la pregunta. ¿Tú quieres cambiar? Yo no, yo estoy muy contenta como soy. Vale. Eso es, de verdad, yo creo que cuanto antes nos enamoremos de nuestro eneatipo y veamos con muchísima compasión que gran parte de todos nuestros errores han sido motivados por el miedo básico y miremos al miedo de frente, nos hagamos amigos de él y veamos cuándo nos está funcionando nuestro comportamiento, pues a partir de ahí es como que se produce una gran liberación y sacas lo mejor de ti. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias a ti. Julieta, Belén había levantado la mano, creo que quiere hacer alguna intervención, y Daniel también plantea una pregunta por el chat. ¿Cuál consideras que es la mejor forma de saber tu eneatipo? Bueno, a ver, la mejor forma de saber el eneatipo, bueno, puedes hacer un test que te ayude a pensar, pero corre un riesgo. Y es que la gente al final le hace más caso al test muchas veces que a su propia conciencia. No es fácil, sobre todo si de pronto tienes una personalidad que no se gusta a sí misma, no es fácil verse. O sea que puedes hacer un test. Una vez que hagas el test, te sugiero hablar con un especialista. Puedes leer buena bibliografía, pero en mi experiencia hay eneatipos que se ven a la primera y hay eneatipos que les cuesta muchísimo reconocerse. Acabamos de terminar una formación macro total, un cliente maravilloso, Adif, que ha sido 88 horas de formación, de las cuales casi 70 han sido, o 60 de eneagrama. Bueno, tuvimos la última sesión presencial y ahí hubo maneras, al final cambié a algunas personas que no se habían visto. Entonces creo que es un proceso de desarrollo de la conciencia y la conciencia a veces no podemos hacerla solos. Necesitamos un coach, necesitamos un espejo, necesitamos a alguien que nos ayude a reconciliarnos con nuestra sombra y entonces ponerle luz. Pero bueno, hay muchos test, nosotros inclusive tenemos uno, si quieres conecta, y hemos desarrollado uno propio más orientado al mundo de la empresa y la verdad que sale bastante bien, pero no obstante, los resultados que sale tú deberías explorar en los 3 que te salen primero, porque repito, yo creo que ningún test te dice exactamente eso. Y luego también, en mi opinión, hace falta saber mucho, mucho para profundizar de verdad dónde somos, porque es que si no nos engañamos un montón. Susana, ¿alguien quería decir Sí, algo? Belén quería hacer alguna pregunta, creo. Hola, buenas tardes, Julieta. Muchas gracias por esta ponencia. Sí, bueno, va un poco al hilo de todo lo que hemos comentado. No sé si se pueden cruzar eneagramas o se pueden hasta convivir con varios. Bueno, a ver, hay teorías, claro que sí, porque si no, no tendrías el potencial de la perfección. Primero, si os fijáis en el dibujito, cada eneatipo sale 2 líneas, ¿vale? Bien, por lo pronto imagínate el 1,
el 1, que lo estoy mostrando en el libro, no sé si lo veis, tiene conexión con el 7 y tiene conexión con el 4. Aquí no figuran las flechas, pero las flechas tienen una orientación determinada y conectamos con lo peor de un número cuando estamos estresados y conectamos con lo mejor del otro número cuando estamos en seguridad. O sea que tú tienes las características de tu propio eneatipo más aquellas de con quien estás conectado. Entonces dependerá que estés bien o mal, que sacas una cosa u otra. Además, te influyen las alas. Imagínate un 1, tiene cosas del ala anterior, que es el 9, y del ala posterior, que es el 2. Fijaros hasta qué punto tenemos potencial de la perfección. Tenemos las características del propio, imagínate del 1, del 7 con el que estamos conectados en situación de seguridad, del 4 en situación de estrés, del ala, o sea que de 9 ya tenemos posibilidad de conectar con 4 más que el mío, con 5. Y luego hay otros enfoques que todavía no están muy estudiados, pero yo creo que sí, que es así, que dice que tenemos lo que se llama tritipo, porque el eneagrama está dividido en 3 tríadas: en la tríada mental, en la tríada emocional y en la tríada de la acción. Y encajaría perfectamente con la inteligencia emocional. Es que yo cada vez que profundizo más en el eneagrama me quedo sorprendida. Y dicen que tenemos 1 en cada tríada, con lo cual también te posibilita muchísimo tu crecimiento, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros enseñamos eneagrama, no lo enseñamos desde las características, ni de las fortalezas, ni de las debilidades. Hacemos trabajos muy profundos para conectar con el miedo. Si conectas de verdad con el miedo básico, ahí entiendes tu verdadero eneatipo. Porque condiciones, o sea, comportamientos tenemos de todo, pero eso implica un trabajo muy personal para saber de verdad qué es lo que temo. No sé si con eso te he contestado, Belén. Sí, fenomenal. Muchísimas gracias, Julieta. ¿Quién Muy más? amable. De nada. ¿Quién más quería su? No veo a nadie más levantar la mano, pero si queréis, abrís el micro directamente y Vale. participáis. Venga, nos quedan unos minutos y estaré encantada que me hagáis una pregunta. Al final estábamos inscritos muchas más personas, pero bueno, parece ser que siempre uno se inscribe con deseo y luego a la hora de la verdad no puede. De verdad, alguien que me haga la pregunta o que quiera ver la estrella de su propio eneatipo. ¿Alguien quiere ver la estrella de su propio eneatipo? Sí, claro, a mí me encantaría verlo. Sí, porfa, sí. ¿Qué tipo crees que tienes, Belén? Pues yo me he identificado con el 1 y es que me he identificado con varios, la verdad. Bueno, has visto entonces la tuya. ¿El qué? Has tenido la suerte de ver la tuya. ¿Quién fue? Bueno, que yo creo. Yo me he visto con la 1, con la 2 y el 5 y el 6 también. Vale. Pero Bueno, no sé si lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Sí. pero a ver, ¿cuándo lo has visto? ¿Lo has visto solo ahora? Solo ahora. Sí. Bueno. A ver, mira, yo te voy a dar una pauta para que veas si realmente cuál puedes llegar a ser, ¿vale? El 1, el 8 y el 9 son de la tríada del instinto, tienen su pensamiento en el presente y lo que necesitan es autonomía. Y la emoción que comparten los 3 es la ira. Porque fíjate, te has visto en distintas tríadas, por eso te digo para que... El 2, el 3 y el 4 son la tríada emocional. Lo que buscan, tienen miedo al abandono, entonces buscan, su deseo es captar la atención del entorno. Y su pensamiento normalmente está en el pasado. ¿Vale?
Luego has hablado también de la tríada mental. Entonces el 5, el 6 y el 7 son de la tríada mental. Tienen en general los tres miedo a afrontar el futuro. Lo que desean es seguridad y la emoción que comparten es la ansiedad. Entonces te dejo como un trabajo personal que analices si tu pensamiento está en el presente, en el pasado o en el futuro. Y si tienes más ira, vergüenza o miedo o ansiedad. Y eso es un análisis tuyo. Dependiendo de eso, lo verás. ¿Vale? Fenomenal. Bueno, Gracias, Julieta. Julieta Maye había levantado la mano también. Vale. ¿Qué quieres? Cuéntame. Buenos días. Buenos Quería, días. yo soy tipo 2 con Ujú, ala ascendente 1. ujú. Quería ver el último triángulo que mostraste rápido, que explicaste el 1. Vale, el 2, ¿te interesa más ver el 2? Sí, sí, Vale, porque tengo más vale, ascendencia hacia ese tipo de bien. personalidad. El 2, como gran talento, tiene esa capacidad de ser generoso y orientado a los demás, amable y empático. Tiene una visión de rayos X para interpretar al otro. Esos son sus verdaderos talentos. Pero para poder usarlos desde la conciencia y no desde el miedo que tiene el 2, que es a no ser querido, tiene que trabajar la humildad. La humildad, ¿qué significa? Aceptar que por más que tú seas maravillosa, buena, generosa, empática y amable, no te va a querer todo el mundo, ¿vale? Aceptar la humildad que para poder recibir lo que tú esperas tienes que pedir. Aceptar la humildad de que eres ser incompleto y necesitas completarte con el otro, pero para eso hay que. Entonces, a nivel de coherencia, tiene que ser sincero. El 2 no es sincero consigo mismo, no es capaz de ver sus sombras, sus emociones negativas, sus motivos no tan buenos. ¿Por qué? Porque tiene un autoconcepto, yo soy una buena persona. Y claro que es una buena persona, pero ser una buena persona no es óbice para no tener malos sentimientos, para no tener deseos, para no tener necesidades. O sea que tiene que ser primero sincero con él. Luego muchas veces, como tiene miedo a no ser querido, no es suficientemente sincero con el otro. Halaga demasiado, no dice todo lo que siente, etcétera, etcétera. Pero Ok. para eso tiene que conectar con el orgullo a nivel de autoestima. El 2 se cree humilde, pero es la falsa humildad que dice Santa Teresa de Jesús, que por cierto es un 2, fueron 2. Entonces, el orgullo que le impide pedir lo que necesita, que le impide aceptar que le den, el orgullo que le impide dejarse querer, el orgullo, bueno, el orgullo en muchas cosas. ¿Qué le aleja un poco de la empatía? Que se victimiza. Como él da mucho, pero no pide, tal vez reciba poco. Entonces eso hace que se haga víctima. Y entonces cuando ya no puede más, cuando se siente mal, cuando ve que no le dan lo que quiere, ahí se va a reprochar, ¿no? A reprochar a la gente ácidamente todo lo que ha hecho por ellos. A nivel de proactividad, tiene que no esperar que le den, no esperar que le reconozcan, sino buscarlo. Por lo tanto, hay que respetar sus necesidades y sus objetivos. Pero para eso tiene que tener como motor de su automotivación el no buscar que me quieran, el buscar quererme. Objetivo, quererse y nutrirse a sí mismo. Y para eso, a nivel de madurez, tiene que aceptar el rechazo. No sé si esto te ha resonado en ti, pero eso es lo del 2. Sí, ¿Sí? Bueno, sí, gracias. Es que bueno, inicialmente yo creía que era tipo 1, pero me hicieron un análisis y soy 2 con ascendencia 1, porque soy muy perfeccionista también. eso, sí, sí, claro, claro. Pero lo importante es repetir, no es, repito, no son los comportamientos, porque los comportamientos por educación, por trabajo personal, por lo que sea,
podemos haber desarrollado un abanico de comportamientos. Y eso nos puede confundir desde el eneagrama, porque realmente el eneagrama es un conocimiento que no acaba nunca. Muy amplio. Muy amplio, tremendamente amplio y profundo, pero lo que sí necesitamos es conectar con la parte de abajo del iceberg, no lo que hago, sino algo mucho más profundo, lo que soy en realidad. Muchas gracias. Mis temores, mis creencias. No, gracias a vosotras. Julieta, ¿puedes mostrar el 8 que nos estaban pidiendo? ¿El líder? Vale, el líder. El líder al final es valiente, asertivo y emprendedor, y esos son sus grandes talentos, pero si los hace desde el miedo a que le invadan, a que le dominen, a que le engañen, lo que va a hacer es sacar lo peor de sí mismo, su ira descontrolada, su agresividad, su intensidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer para que todo eso sea desde su verdadero talento? Recuperar la inocencia de los niños, la inocencia que le permite confiar en la vida, confiar en los demás, porque el 8 tiene la sensación que si él no hace, nada sale, si él no se mueve, nada se mueve, y eso le lleva a nivel de coherencia a tener mucha ira. Y en general, si lo que quiere conseguir lo hace desde un pensamiento negativo, se está aprovechando, me están engañando, me está mintiendo, es un vago, no puede hacerlo, al final va a tener un comportamiento que en lugar de conseguir la ayuda o que los demás mejoren para él no estar tan sobrecargado, es todo lo contrario. O sea que tiene que controlar el impulso, porque él sí está manejado por el reptiliano y además con muchísima intensidad. A nivel de autoestima, el 8 se tiene que dar cuenta que gran parte de las cosas que no consigue, sobre todo de los demás, es porque tiene una forma muy, muy fuerte y es muy intenso, es muy impaciente, es muy rápido y sin darse cuenta a veces hace las cosas antes que los demás puedan hacerlas porque es más rápido o porque les avasalla o porque les asusta. Al 8 le cuesta muchísimo entender que es intenso. Y también a veces no se da cuenta que a la gente no le da 2 oportunidades, porque es vengativo. Un vengativo no activo, no de hacerte daño, pero sí de quitarte mi respeto. Y entonces al final los muertos que el 8 mata gozan de muy buena salud. Y eso la gente lo teme. Teme que lo borren de su lista de gente valorada. ¿Qué le pasa a nivel de empatía? Que le cuesta horrores aceptar las limitaciones ajenas. Un 8 cree que todo el mundo puede hacer y tiene la misma energía que él y la fuerza y la visión global y el sentido común. Y entonces tiene muchos problemas a veces de relación porque no es capaz de comprender que cuando alguien le dice no puedo, no es que no quiera, es que no puede porque su personalidad, sus creencias limitantes o sus miedos se lo impiden. A nivel de proactividad, el 8 que tiene que hacer, parar, marcarse límites, ya está bien. El 8 se esfuerza tanto que se propone y todo lo consigue, pero a veces ni siquiera se cuestiona si de verdad quiere o no. El 8 debe hacer algo y va como un miura, wow, wow, wow. Y entonces, ¿qué pasa a nivel de automotivación? Termina agotándose, pierde los motivos, cree que solo las cosas se consiguen desde el esfuerzo. Y si el 8 recupera la inocencia, debería confiar, como en la naturaleza, que a veces no hay que forzar nada, que todo tiene su tiempo, que las plantas crecen cuando tienen que crecer, llueve cuando tiene que llover. Pero claro, eso le hace sentirse impotente y entonces a nivel de madurez lo que tiene que hacer es aceptar su vulnerabilidad, aceptar que necesita ayuda, aceptar que está cansado, aceptar que no quiere hacerlo. No sé si con eso he dado un poco respuesta. Estoy haciendo una cosa tremendamente breve,
pero bueno, espero que os sirva. ¿Vale? No Sí. sé si te da tiempo para ver el 6 como última opción. Vale, hacemos este como último. El que quiera que ya no pueda estar más tiempo, que por supuesto se desconecte y ya vamos terminando. Bien, el 6, que tiene miedo a tener miedo, le estresa la posibilidad de sentirse juzgado, necesita rodearse de gente que le proteja, de un líder al cual admire, de una norma, de un grupo. Lo que tiene que hacer es conectar con su valentía personal, que la tiene y muchísimo. Entonces, de esta manera será verdaderamente comprometido, responsable y humilde, pero no desde el miedo a no ser capaz de defenderme solo y necesito al grupo y necesito a protección desde fuera. A nivel de coherencia, lo que le impide ser coherente y conseguir los resultados con sus actos o mejores resultados es que el 6 empieza con pensamientos negativos o de duda. ¿Y si sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si no puedo? Tiene que cambiar y tener pensamientos muchísimo más rentables. Empezar por el quiero. Quiero hacerlo. Y como es comprometido, responsable, va a poner, y práctico, va a hacer lo que tenga que hacer. El 6 le falta confianza en sí mismo y está dominado por el miedo porque no reconoce su fortaleza, solo mira sus debilidades. Entonces la autoestima la tiene chunga, claro, y si la autoestima está chunga, la confianza va asociada. A nivel de empatía, el 6 dice que no desconfía de los demás, pero sí desconfía. Desconfía de sus propias posibilidades y desconfía, como desconfía de sus propias posibilidades, va interpretando lo que cree que el resto del mundo va a pensar, va a decir, va adivinando, va proyectando. No, hay que preguntar, hay que conectar con el otro. No hay que tener miedo a preguntar qué vas a hacer, por qué lo haces. A nivel de proactividad, le cuesta ver oportunidades. Prácticamente solo ve desafíos, solo ve amenazas. A nivel de automotivación, es como si estuviera en un permanente estado de reseteo, como si no tuviera experiencia, como si lo que tiene que lograr empezara de cero, y no es así. Siempre mira hacia adelante como si estuviera en una escalera todo lo que le falta, pero si lo que tiene que hacer es pararse en el rellano y ver todo lo que consiguió, y ver que al final su miedo es una fantasía de su eneatipo. Y a nivel de madurez, lo que tiene que hacer es aceptar que el mundo que ve no es real, son proyecciones de su propio miedo. Espero que con eso haya servido esta mini formación. Bueno, os agradezco muchísimo a todos. Gracias, Susana, por acompañar. Gracias a todos los que habéis participado en esto. Tenéis varios artículos escritos si os queréis registrar en la web. También he publicado un libro, pero es un poco más, no es un eneagrama básico, es eneagrama para quien sabe un poquito de eneagrama asociado a esto. Y bueno, y cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis mi mail. Pues feliz Día Mundial del Eneagrama y que tengáis muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julieta. Gracias a todos. Gracias, Lidia. Fin de Gracias, semana. Susana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Raquel, no nos ha dado tiempo. Estoy viendo Gracias. que querías ver el 9, lo siento.